Grazas, Isabel. Boas tardes. Un honor, un orgullo poder tomar la palabra en Coruña con todas vosotras y vosotros. Me decían Irene y Yone ayer que se me nota que me lo estoy pasando muy bien en esta campaña y es verdad que me lo estoy pasando muy bien, porque lo bueno de no ser candidato, de no tener responsabilidades políticas, es que puedes decir lo que te dé la gana. Es que no tienes que medir, no tienes que buscar el titular, lo puedes hacer de otra forma. Y creo que funciona y que a la gente le gusta y que sirve para explicar cosas que no siempre se explican en los mítines. Y hoy yo quería explicaros algo que creo que se está preguntando mucha gente. Hay mucha gente de izquierdas que en estas elecciones europeas tiene dudas de a qué partido votar, que ha podido votar diferentes cosas en elecciones autonómicas, en elecciones generales, en elecciones municipales y que ahora duda. Y yo quería explicar hoy aquí por qué me parece que Podemos es diferente. Ya juzgará la gente si mejor o peor, pero por qué me parece que es diferente. ¿Por qué es diferente? A veces en la izquierda decimos que lo que a uno le define políticamente es su programa. Puedes tener un programa más radical o más moderado. Yo soy más de izquierdas que tú porque soy marxista-leninista y tú eres un socialdemócrata de mierda. Yo soy más de izquierdas que tú porque llevo la hoz y el martillo en la camiseta y tú no la llevas. Yo creo que eso es una chorrada y que los partidos políticos y los grupos que se organizan para hacer política no se definen por lo que ponen en sus programas, por los símbolos que llevan en sus camisetas, ni por lo que dicen de ellos mismos. Creo que en política te define el adversario. Lo que dice el adversario de ti define más lo que representas que lo que tú dices de ti o cómo te gustaría verte reflejado en el espejo. Y yo creo que Podemos tiene razones para sentirse orgulloso de haber recibido tanto odio. Había un tal Pablo Iglesias, que era de por aquí, que decía que recibir el odio de los que envenenan al pueblo sería la mayor de las honras. Lo que uno es en política lo define lo que dicen los medios de comunicación de ti, tanto los de la derecha mediática como los de la progresía mediática. Lo que tú eres y lo que tú representas en política lo definen los jueces que practican el lawfare, la guerra judicial, la generación de resoluciones judiciales no tanto para llegar a algún sitio, sino para generar titulares de prensa y conversaciones en las televisiones y en las radios. Lo que tú eres lo termina definiendo el trato que te da el poder. A mí me hace mucha gracia cuando me dicen, oye, qué bien tú que no te has ido a un consejo de administración. La verdad es que no tiene ningún mérito. Vosotros pensáis que a mí me han ofrecido estar presente en algún consejo de administración de alguna empresa. ¿Pensáis que a mí Pepe Blanco me ha ofrecido algún área estratégica de su consultora? A nosotros no nos ofrecen nada, nada. Y cuando nos ofrecen una embajada en Chile ya pueden ir conociendo la respuesta. Y entonces hay una pregunta que todo el mundo puede hacerse, que toda la gente de izquierdas puede hacerse, que es ¿por qué a Podemos le tratan así? ¿Por qué les tratan así? ¿Por qué los medios hablan así de ellos? ¿Por qué los medios supuestamente progresistas hablan así de ellos? ¿Por qué a Podemos ha sido víctima de un lawfare, de una violencia judicial y mediática sin comparación en este país? Y yo creo que la respuesta no es difícil de deducir. Podemos se ha atrevido a decir cosas que otros no decían, por las consecuencias que tenía decir ciertas cosas. Pensando en este año, yo recuerdo el debate que se generó a propósito de la guerra en Ucrania. Había un relato disponible para la izquierda. Los medios decían, si usted es de izquierdas, usted tiene que decir lo siguiente, que le vamos a tratar bien. Lo fundamental para entender esta guerra es la invasión rusa, que es verdad que es indefendible y es criminal,
y la situación de los ucranianos es equivalente a la situación de los republicanos españoles en 1936, traicionados por las potencias democráticas que practicaron la no intervención. Este es el relato disponible. Diga usted esto, apoye usted a la OTAN, diga usted que esta vez la OTAN sí, que no pasa nada por ser de izquierdas y defender la OTAN. ¿No se acuerda usted de Felipe González? OTAN de entrada no y al final fue OTAN de entrada sí. Sea usted alguien de izquierdas respetable, que diga lo que le estamos diciendo que diga. Y a lo mejor así después Pepiño Blanco te llama a dirigir un área estratégica de su consultora. ¿Tanto le cuesta a usted, que es de izquierdas, decir que los ucranianos tienen derecho a la defensa, que son como los antifascistas españoles y que hay que enviarles armas y que el problema es el imperialismo ruso? Aquí lo tiene usted. Sea usted alguien de izquierdas sin problemas. No le va a pasar como a Irene Montero y a Pablo Iglesias, que van a ir los fascistas a su casa. No se le ocurra a usted decir que esta guerra le interesa a los Estados Unidos. No diga usted que la OTAN es un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos que destruye la soberanía europea. No se le ocurra a usted acordarse de aquello que dijo Macron, de que la OTAN era un cadáver, un zombi, que había que construir un sistema de defensa europeo propio. No diga usted que aquí se juegan intereses geopolíticos que van más allá de Europa y que tienen que ver con un enfrentamiento final de los Estados Unidos con China. Porque si dice usted eso, le llamaremos putinista y pondremos a toda nuestra brigada mediática a reventarle usted. Pero Podemos dijo la verdad. Dijo la verdad. La invasión rusa es criminal. Los amigos de Putin tenían nombres y apellidos. José María Aznar, que presumía de su amistad con Putin. Todos los partidos del gobierno italiano de Meloni, desde Salvini hasta el partido de la familia Berlusconi y al propio partido postfascista Fratelli d'Italia, eran admiradores y amigos de Putin, igual que Marine Le Pen, exactamente igual. Yo estuve en una manifestación contra Putin en el año 2001 en Génova, cuando Putin era el campeón de las democracias occidentales y lo presentaban como un demócrata. El problema es que decir la verdad tiene sus consecuencias. ¿Y ahora qué? ¿Hoy qué? Hay básicamente dos opciones. Una opción es un acuerdo entre Rusia y Ucrania, en el que obviamente van a hablar de Crimea, del Donbass, de un sistema que asegure la seguridad y la independencia de Ucrania y de hasta dónde se puede expandir la OTAN hacia las fronteras rusas. Exactamente los mismos términos del acuerdo que se podría haber tomado antes de la guerra, exactamente los mismos términos de la propuesta ucraniana en la reunión en Estambul que se produjo un mes después del inicio de las hostilidades. ¿Qué es lo que ha cambiado? Cientos de miles de cadáveres de jóvenes ucranianos y de jóvenes rusos. ¡Malditos sean los canallas que tuvieron la indecencia de comparar la situación con la de nuestra guerra civil! ¡Que caigan sobre su maldita conciencia todos esos cadáveres inútiles! No muchos se atrevieron a decir esto. Y solo 2 mujeres se atrevieron a decir esto desde el Consejo de Ministros del Gobierno de España. Claro que eso tiene consecuencias. La otra alternativa, nos la está diciendo von der Leyen hoy mismo, hay que hacer como los finlandeses, hay que construir búnkeres. Ya podéis ir todos construyendo un búnker y después mataos con otros seres humanos a ver quién se queda fuera del búnker, porque no puede haber espacio para todos en los búnkeres antinucleares. Qué futuro más estupendo entrar con tu familia dentro de un búnker porque van a empezar a caer bombas nucleares desde el cielo. Y lo dicen abiertamente y el diario El País dice que hay que prepararse para la guerra. Incluso dice, estamos de enhorabuena, que a Indra le va de puta madre, que es una empresa estratégica española que hace negocios con la defensa. Una guerra es una oportunidad de avances tecnológicos, de que nuestras empresas estratégicas puedan hacer negocios allí. Constrúyase un búnker, la concesión va a ser para Florentino Pérez. ¿Cuánto empleo se va a generar en el Estado español construyendo búnkeres para que ustedes se protejan? Había que ser muy valientes para decir no al envío de armas, y eso solamente lo dijo Podemos. ¿Quién se atrevió a decir hace muy pocas semanas a propósito de Palestina, oiga, está muy bien esto de reconocimiento del Estado palestino, también está
que 140 países lo hicieron antes que nosotros. Ustedes lo prometieron, señores del PSOE, hace 10 años. Qué curioso que lo hagan a 10 días de unas elecciones europeas en el marco de una movilización mundial, cuando los estudiantes están ocupando las universidades y haciendo acampadas. Huele un poco, ¿no?, a esto de las chaquetas de panas y al electoralismo. Pero perdonen, una pregunta. ¿Qué están ustedes dispuestos a hacer para que ese Estado que han reconocido sea un Estado? ¿Qué van a hacer ustedes para que los palestinos tengan un ejército? Porque también tendrán derecho a defenderse, ¿no? ¿O solo te puedes defender si eres ucraniano? Si eres palestino no tienes derecho a tener tu propio ejército, tu propio armamento. ¿Qué van a hacer ustedes para asegurar que el control del espacio aéreo de Palestina va a ser del gobierno de Palestina? Y una pregunta, señor Pedro Sánchez, ¿van a dejar votar a los palestinos? Y si les dejan votar y votan lo mismo que en Gaza, ¿van a seguir ustedes reconociendo al gobierno palestino o ustedes solamente reconocen a Fatah, como en los acuerdos de Oslo? Ustedes solo quieren una fuerza cipaya financiada por Israel para controlar a los propios palestinos y no para defender a su pueblo de los genocidas. Digan ustedes la verdad. ¿Esto va de defender a los palestinos o esto va de marketing electoral? Porque da la impresión de que esto va de lo segundo. Hay un genocidio ejecutándose contra la población palestina que ejecuta el Estado de Israel básicamente ¿por qué? Porque pueden, porque les apoyan los Estados Unidos. ¿No sería más razonable pararle los pies a Netanyahu? ¿No es un poco fuerte traerse a la embajadora de Argentina porque el presidente de Argentina ha insultado a tu señora y que un país que está llevando a cabo un genocidio, cuyo ministro de Exteriores llama antisemita al gobierno de nuestro país y no se trae al embajador ni se rompen relaciones diplomáticas y tenemos que llevarles a rastras al ministro de Transportes permanentemente interpelado por Yone Belarra y por Irene Montero para que controlen los barcos que hacen escala en nuestros puertos para llevar armas para asesinar a niños palestinos? ¿Qué significa reconocer el Estado si no se está dispuesto a dar soberanía y poder a los palestinos? Y creo que no miento si digo que la fuerza política que se atreve a decir esto es Podemos. La carta de hoy del presidente Sánchez tiene un elemento que me ha llamado la atención. Esta vez no solamente habla de digitales de extrema derecha, habla de tertulias de radio y de televisión. Una pregunta, presidente, ¿cuáles? ¿Cuáles? Usted tiene mucho poder, póngale nombre y apellido. ¿Quiénes son los presentadores de esas tertulias? ¿Cómo se llaman? Es una vergüenza que usted denuncie la guerra judicial y mediática contra su mujer y que haya un audio de Ferreras hablando de que le va a joder a usted y a su mujer y hablando de los prostíbulos de su suegro y que usted le conceda una entrevista. ¿Para usted qué significa la guerra judicial y mediática? ¿Algo que afecta a la calidad de la democracia española? ¿Algo que debería impulsar al gobierno a asegurar la democracia en los medios de comunicación que actúan de manera mafiosa y corrupta con las licencias públicas? ¿Algo que debería parar los pies a las élites de un poder judicial que trabaja políticamente para la derecha? ¿O una oportunidad electoral? Voten ustedes contra el lawfare, voten al PSOE. No vamos a hacer nada, ¿eh? No vamos a decir que Ferreras es un corrupto, no vamos a decir que Ana Rosa Quintana tiene 44 pisos turísticos y que defiende los intereses de la patronal inmobiliaria desde una licencia de la televisión de la familia Berlusconi. Eso no, eso no. Chaqueta de pana con coderas sí, marketing sí. ¿Quién se atreve? ¿Qué partido político de izquierdas se atreve a llamar por su nombre y por su apellido a Ana Rosa Quintana, a Vicente Vallés o a Ferreras? ¿Cuál? Uno solo. ¿Habéis oído algunos de los de la hoz y el martillo en la camiseta decir Antonio García Ferreras es un corrupto y un mafioso? ¿Habéis oído algunos de la verdadera izquierda atreviéndose a decir es indignante que Ana Rosa Quintana tenga 44 pisos turísticos? No va solo del PSOE. Va de estar dispuesto a decir cosas que luego tienen consecuencias, porque siempre hay un carril. Se puede ser de izquierda, se puede ser comunista, como don Santiago, como los comunistas de siempre, corriendo mínimos riesgos. Que los riesgos ya se los coman los de Podemos. Hoy todo el mundo dice que está bien estar en el gobierno, pero esto no fue así. Yo recuerdo la presión y la violencia
cuando Podemos en 2016 dijo queremos estar dentro del gobierno, con los ministerios que nos correspondan por nuestro peso electoral. Y entonces hubo un enorme consenso mediático para decir, ¿pero qué os habéis creído? Aquí lo que tiene que haber es un gobierno del PSOE con Ciudadanos. ¿Cuál era la clave de la división interna en Podemos entonces? ¿En qué partido están ahora los que defendían entonces en Podemos que había que votar el gobierno de Sánchez con Rivera? Lo sabemos, ¿verdad? Pero ahora sí les gusta estar dentro del gobierno. Ninguno estaba dispuesto a aguantar cuantas repeticiones electorales fueran necesarias para cambiar las cosas desde dentro de un gobierno. Porque siempre hay un carril para la izquierda cómoda. Un acuerdo de esos programáticos que nunca se cumplen es mucho más cómodo para seguir en el Parlamento. Y además te puedes colocar hasta la izquierda de la pared. Hace falta una izquierda que tenga el valor suficiente para resistir, para llamar oligarcas a los oligarcas, para no tener miedo de pronunciar en Galicia el nombre de Amancio Ortega y decir que aquí no se pagan los impuestos que tienen que pagar, que la sanidad pública no necesita regalos, que lo que necesita el país es que los ricos paguen impuestos y no utilicen técnicas de ingeniería fiscal para no pagarlos y pretender compensarnos después con regalos como si fuéramos un país del tercer mundo que tiene que darle las gracias al patrón. Gracias, patrón, por regalar un equipo de mamografía que no puede comprar el Estado con los impuestos que se tienen que pagar. ¡Qué maldita vergüenza que haya una izquierda que no se atreva a llamar a los oligarcas por su nombre! Y ahora, claro, Podemos estaba muerto, había que matarlo. Con toda la violencia mediática, con toda la guerra jurídica y finalmente haciendo lo más rastrero, lo más duro, lo más doloroso, dividiendo el espacio político para construir una izquierda cómoda con el PSOE y cómoda con el poder. Pero parece que no les ha salido bien del todo y el lunes, el último día que se podían publicar encuestas, todas coincidían en que Podemos tiene ya 2 eurodiputados asegurados. Y algunos de los que machacaron a Podemos durante este último año empiezan a decir, no, claro, es que los de Podemos son muy listos y hacen muy buenas campañas. ¡Qué buena campaña están haciendo los de Podemos! Que son muy listos. No tiene nada que ver con ser listos. La diferencia fundamental tiene que ver con el valor, tiene que ver con atreverse a decir determinadas cosas aunque después te vayan a reventar o aunque después te vayan a machacar. No es una cuestión de inteligencia comunicativa, no es que comuniquen bien en los medios, es que algunos se atreven a decir lo que nadie se ha atrevido a decir. Irene Montero es una de las pocas ministras de la historia de este país que se atrevió a llegar su programa hasta el final. Sabía que la iban a machacar con la ley de solo sí es sí. ¿Habéis visto la prensa progre? Entonces decía, no, la ley tiene problemas técnicos. La habrá hecho el Ministerio de Justicia, habrá pasado todos los controles, pero tiene problemas técnicos. Ahora, cuando la ley de amnistía la va a triturar Marchena, dicen que no, que aquí no hay problemas técnicos, que es que los jueces son de derechas. No es nada fácil, no es nada fácil. Aguantar que te machaquen, aguantar que te insulten, aguantar que te menosprecien, aguantar que tus propios compañeros miren para otro lado y se aprovechen de esa situación de violencia contra ti para ganar una posición que no les corresponde. La diferencia de Podemos no es que haga bien las campañas electorales, es que dice la verdad y señala al poder a pesar de los costes que tiene señalar al poder. Pero parece que no les ha salido el plan. Y yo creo que el domingo comienza una nueva etapa que no es importante porque Podemos vaya a tener un resultado bueno. No hay que conformarse con 2, hay que ir a por todas, hay que hablar con todo el mundo, hay que intentar un resultado más amplio. Pero no para que Podemos renazca. No es una cuestión de partido, es una cuestión de lo que se puede hacer en este país de países. Hace falta construir una alternativa republicana. Hace falta una alianza entre diferentes fuerzas políticas que sean capaces de plantear que hay un modelo de país, que hay una dirección de Estado distinta a la que representan la derecha, la ultraderecha y las élites asociadas. Hace falta
una izquierda que asuma estar en el gobierno, entendiendo que el gobierno es un terreno de disputa, no solo en campaña electoral. Es tan ridículo los abrazos hace 3 semanas y de repente en campaña electoral empezar con los codos. El gobierno es un espacio de disputa siempre, es un terreno de combate, también de combate de clase, porque en el Consejo de Ministros, cuando nosotros estábamos, había ministros y ministras que representaban intereses de clase diferentes, porque así funciona la sociedad, porque así funciona la política. Es muy importante que a partir del día 9 les podamos decir: estuvisteis a punto de hacernos morder el polvo, utilizasteis casi todo para hacerlo, pero no lo habéis conseguido. Aquí estamos, vamos a ser ineludibles para cada paso que tenga que hacer el gobierno. Tenemos que volver a ser una fuerza directora a nivel estatal que sea capaz de tender la mano a otras organizaciones soberanistas de las naciones y el Estado y plantear un desafío republicano en clave confederal. Y tenemos toda la legitimidad del mundo para decirlo. Nunca hemos sido independentistas, pero llamamos presos políticos a los presos políticos, llamamos exiliados políticos a los exiliados, fuimos a las cárceles a ver a los represaliados. Tenemos toda la legitimidad democrática para decir: nosotros sí tuvimos el valor de enfrentarnos a los consensos mediáticos que han pretendido en este país domesticar siempre a la izquierda. Con una izquierda domesticada es imposible avanzar. A la gente que se está pensando que votar, les quiero decir que este domingo no hay voto útil que valga, no hay voto de circunscripción que valga, es circunscripción única. El voto del pueblo más pequeño vale exactamente igual que un voto de Barcelona, de Madrid o de Sevilla, que no hay que votar con la nariz tapada, que no hay que votar al mal menor, que hay que darse el gusto de votar a quien piensa como tú, a quien dice lo que piensas, a quien pone encima de la mesa un patrimonio ético que es la base de lo que representan las aspiraciones de los pueblos de nuestro Estado. ¡Adelante!, que estamos muy cerca, que no hay que conformarse con 2 escaños, que hay que ir a por todas, que mañana por la noche hay un debate en el que mucha gente se va a enterar de que hay elecciones europeas y que se presenta Irene Montero. ¡Adelante y a por todas como siempre!